Bueno, cambiamos de tema y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en la ciudad de Santa Fe, puntualmente en el Hospital de Niños Doctor Orlando Alasia. Oscar, para contar los detalles o qué es lo que se sabe hasta el momento de este caso tremendo de una chiquita, de una adolescente de 14 años oriunda de la localidad de Ceres que llegó en las últimas horas a la ciudad de Santa Fe. Sí, el 25 de este mes llegó derivada desde Ceres esta adolescente de 14 años que tuvo un fuerte golpe, vamos a decir así, digamos, la situación por la cual fue derivada al hospital de niños, fuerte golpe es producto de una caída, bueno, que la tiene seriamente comprometida en la columna, tiene un corte de ligamentos también, por lo tanto va a tener que ser intervenida quirúrgicamente, seguramente en los próximos días aquí en el hospital de niños, si bien no tienen daños neurológicos, imagínate lo que significa para un adolescente de esa edad una caída de altura, lo que significa, Emi, ¿no? Un golpe de justamente una caída de altura, pero más allá de la gravedad del hecho, obviamente de lo que estamos contando y relatando, son los motivos. ¿Qué es lo que pasa en el medio de esta situación o qué es lo que denuncia su familia? Su familia denuncia que esta adolescente venía siendo acosada permanentemente por un grupo de compañeras del establecimiento educativo al que ella asiste en la ciudad de Ceres. Según lo que relataba Carolina, su mamá, con la que pudimos tomar contacto hace un ratito, nos decía que hay un grupo de adolescentes repitentes que quedaron en el año de curso donde va su hija y que serían las autoras de permanentes actos discriminatorios, que la llamaban negra ADM, que le iban a desfigurar el rostro y que esto había generado Tremendo. ya mucho miedo. Claro, mucho miedo en esta alumna, en esta nena, pero también en otras compañeras que también venían sufriendo el mismo tipo de acoso por parte de estas adolescentes que serían obviamente más grandes y son sobre todo de cursos repitentes, ¿no? Estamos hablando de chicas o adolescentes de 16 años contra chicas de 14 años, que en este caso serían quienes están compartiendo el curso. Bueno, pero en el medio de esta situación, un día previo a lo que ocurrió o a la decisión que tomó esta adolescente, previo a ir a la escuela, ella habló con sus padres, habló con sus papás y les relató la situación de miedo que ya le daba ir a la escuela, la situación que ella enfrentaba todos los días con mucha angustia para poder asistir al establecimiento educativo cansada de lo que venía sufriendo, de este hostigamiento, de este bullying que venía sufriendo por parte de sus compañeras. Y lo que contaba su mamá también es que salió como todos los días, como todas las mañanas, para ir a la escuela, solamente que en este caso, en lugar de llegar al establecimiento educativo, es que se da esta situación que obviamente se está investigando y cuando su mamá recibe el llamado por parte de las autoridades médicas, no podía creer lo que había pasado y sobre todo por el relato que su hija le había hecho en las últimas horas con respecto a que estaba muy angustiada por este acoso que venía sufriendo. Repetimos, el parte médico habla de un fuerte golpe en la columna, de un corte de ligamiento. Esta niña va a necesitar una cirugía de columna para justamente tratar de recuperar su movilidad en los próximos días. El 25 de este mes fue derivada desde la ciudad de Ceres y hace un minuto cuando charlaba con su mamá me decía que este es el horario de mí donde llegan todos los médicos Claro. a la sala, llegan todos los médicos a lo que tiene que ver con la habitación. Ahora ya fue trasladada a una habitación, en las últimas horas ¿Está fue trasladada a una habitación consciente? común. ¿Estaría fuera de peligro entonces, Oscar? Más allá de Ella la gravedad, ¿no? está consciente, ella está consciente porque no le han quedado daños neurológicos, por suerte, pero sí obviamente tiene daños en la movilidad. Claro. Tiene daños muy fuertes en la movilidad porque tiene vértebras quebradas, producto de esta caída de altura. Entonces, eso es lo que están evaluando y tienen además que realizarle una intervención quirúrgica importante en su columna para tratar de recuperar la movilidad de esta adolescente de 14 años. Y por razones que desconozco porque no soy médico, su mamá me dice que tiene que estar asistiéndola permanentemente dándole agua, por eso en este momento no puede bajar a charlar con nosotros, pero que en algún momento Está bien. seguramente va a charlar también con los medios de comunicación para contarnos un poco la situación de lo que está sufriendo su hija, pero
la verdad que es preocupante si esto se debe o si esta decisión de esta adolescente está relacionada directamente por el acoso o por el bullying. Me parece que, repito, Emi, es un tema que los adultos nos debemos replantear nuevamente y sobre todo en los establecimientos educativos, cómo volvemos a hablar de este tema y cómo avanzamos en este tipo de problemáticas que se han vuelto como demasiado común últimamente, pero que mirá el tipo de daño o perjuicio que le puede traer a los chicos lo que pueden estar viviendo dentro de una escuela. Ahora, desde el Ministerio de Educación ya nosotros hemos hablado con ellos también, se ha activado el protocolo, se está trabajando en el tema, pero qué importante es esto, ¿no? Que los papás, que quienes conviven con adolescentes y con chicos también, porque el bullying lamentablemente comienza cada vez más temprano en cuanto a las edades, nos sentemos a charlar con los chicos, que los escuchemos, que demos esa confianza y esa apertura para que ellos nos puedan contar y no llegar a esta instancia, ¿no? No, y sobre todo eso, digo, a ver, porque si llegamos a un momento donde esta chica, previo a lo que hizo, lo que realizó, había hablado con sus padres diciendo, bueno, la verdad que hoy no quiero ir a la escuela porque tengo mucho miedo de lo que me pueda llegar a pasar, ya el hostigamiento es demasiado y... Muchas veces uno dice, bueno, no, volvé a la escuela. Digo, bueno, tal vez también como adultos, digo, pensar esto. Bueno, es decir, si realmente estaba muy preocupada la nena por lo que pasaba, digo, también como papás, decir, bueno, tal vez hoy no vayas a la escuela, deja que vayamos nosotros, hablar de establecimiento educativo, tratemos de comunicarnos con los papás de estas alumnas que serían las autoras del hostigamiento o del bullying para llegar a un acuerdo, para que ellos también puedan hablar con sus hijas y explicarles que no está bueno lo que están haciendo, que no es bueno lo que están haciendo con esta compañera, porque imagínense a la situación límite que la han llevado para que esta chica de 14 años tome esta decisión. Por eso digo, me parece que es un tema de adultos. Más allá de lo que se pueda hacer desde el Ministerio de Educación de la provincia, está en cada uno de nosotros reforzar todo el tiempo el diálogo con los adolescentes y hacerles entender que no está bueno ningún acto de discriminación, ni por el color de piel, ni por la orientación sexual, ni por la religión. Me parece que es fundamental que nosotros como adultos podamos hacerles entender a los chicos que no está bueno esto que viene pasando. Exactamente, Oscar, y que hoy en día también el bullying, más allá de ocurrir en las escuelas como hace muchos años ya viene ocurriendo, antes cuando te volvías a tu casa se terminaba el tema, ya se terminaba, uno se sentía protegido en su casa. Ahora con el WhatsApp, con las redes sociales, esto continúa a lo largo de toda la jornada, el hostigamiento también continúa, las amenazas siguen. Imagino la situación de esta chiquita de 14 años, el sentirse acorralada y no ver otra salida que lo que pasó. Totalmente, por eso decíamos, porque el hostigamiento no solo era en el establecimiento educativo, en este caso, como bien lo decía, sino también seguía por las redes sociales. Hoy tan común para los adolescentes estar todo el tiempo conectados a las redes sociales, es la manera que ellos tienen de comunicarse. Bueno, esto también venía pasando por redes sociales, así que alerta a los papás, no solamente de la localidad de Ceres, sino alerta a todos los papás con respecto a lo que tiene que ver con esto del ciberacoso, con esto que tiene que ver también con el bullying y con la violencia que se puede ejercer entre compañeros dentro de un establecimiento educativo. Y repito, reforcemos el diálogo con los chicos, expliquemos que no está bueno este tipo de situaciones, que no está bueno lo que se viene haciendo con respecto al hostigamiento, porque si no, derivamos en situaciones como estas donde tenemos hoy un adolescente de 14 años sin daños neurológicos, pero luchando contra algo que le podría causar o le podría haber causado la muerte y en este caso le podría causar algún daño que no le permita volver a caminar si es que no mejora de su columna producto de esta caída que ha sufrido. Bien, Oscar, gracias por toda esta información. Pudiste charlar con la mamá hace un ratito nada más. Obviamente que son de Ceres, has venido a cuidar y está en compañía las 24 horas con esta adolescente de 14 años. Es horario en el cual pasan los médicos y el personal de salud también para charlar un poquito y ver cuáles son los pasos a seguir. Lo vamos a seguir de cerca el tema, obviamente. También veremos cuál es la respuesta del establecimiento escolar o desde el Ministerio de Educación también para conocer cómo trabajar y cómo abordar este tipo de casos. Gracias, Oscar. Así es, en este 2 de mayo, además, Emi, que es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Mirá qué tema estamos tocando nada más y nada menos cuando se recuerda este efeméride.